Buenas, mi nombre es Itzhak Bajnón y sean bienvenidos a la cuarta parte de este curso de Shadnez. Sean bienvenidos a esta cuarta parte del curso de Shadnez. En este capítulo hablaremos y analizaremos cuáles son los motivos por el cual no nos cuidamos lo suficiente con esta mitzvah de Shadnez, a pesar de ser tan importante como hemos explicado en los capítulos anteriores. Esta mitzvah de Shadnez incluso la puedo considerar fácilmente como un med mitzvah. Med mitzvah significa una mitzvah aplazada, de alguna manera que poca gente la cuida, a pesar de ser una mitzvah de la Torah importante. Y hay varios motivos por el cual este fenómeno ocurre. El primer motivo es porque realmente hay muy poca información en los libros, en las referencias judías sobre el tema del Shadnez. No existe un Masejet Shadnez, no existen muchas cantidades de libros que hablen sobre el tema. El Shulchan Aruch solamente trae 7 capítulos que hablan sobre el Shadnez, a diferencia de temas como por ejemplo el Shabbat o el Kashrut, que ríos enteros de tinta se agotaron escribiendo libros, temas relacionados con ellos. Con el tema del Shadnez casi que no se habla, pocos shiurim se dan sobre el tema, en las sinagogas en viernes por la noche o en los shiurim que se suelen dar no se habla del tema. Y eso de alguna manera genera en la gente poca conciencia sobre el tema del Shadnez y piensan equivocadamente que al no nombrarse el tema del Shadnez es una mitzvah que no existe. ¿A qué se asemeja esto? Yo lo compararía con las halajot de la Lashon Hara. Si no fuera porque el Hafetz Haim escribió su libro, casi nadie conociera las leyes de la Lashon Hara, porque están muy esparcidas por todos los lugares en el Shas, en la Gemara, no organizadamente. Baruch Hashem, vino el Hafetz Haim y las organizó en un solo libro, en su majestuosa obra llamada el Hafetz Haim, y reunió todas esas leyes para así poder conocer esas leyes y poder cumplirlas. Sin embargo, sobre Shadnez no hubo un Rabbi Israel Meir Cohen de Radin que escribiese una obra de tan magníficas cualificaciones, por lo que la gente piensa que no existe esta mitzvah. Pero sin embargo, como hemos nombrado anteriormente, es una mitzvah muy importante e incluso, como dijimos, cada segundo que uno viste Shadnez puede transgredir una prohibición de la Torah. Entonces, el primer motivo por el cual la gente se equivoca y piensa que no es una mitzvah, que no se aplica, es porque hay muy poca información en la literatura judaica. Otro motivo es porque realmente hay una ausencia drástica, dramática de inspectores de Shadnez a nivel mundial. Muchas comunidades en el mundo no tienen ningún bodek, ningún inspector de Shadnez local que se dedique a la revisión de Shadnez. Muchas ciudades, incluso en Israel mismo, no tienen bodkei Shadnez que se dediquen a revisar y a lejazek y a reforzar el tema de Shadnez en sus comunidades. Y vamos a hacer un cálculo muy fácil. Tomamos como un ejemplo una comunidad que tenga 15.000 judíos. Hombres, mujeres, niños, 15.000 judíos. Y cada persona tiene en promedio 5 piezas que requieren inspección de Shadnez. Y digamos que en esa ciudad, en esa keilah, existe un rabino inspector de Shadnez que se dedica 6 días a la semana, 6 horas al día, casi que horario completo de trabajo. Y digamos un promedio de revisión por traje es de media hora, le tomaría nada más y nada menos que 20 años poder revisar todas estas prendas que tuviesen estas personas de esta comunidad. Vemos que es un dato bastante catastrófico, bastante fuerte, porque hay ciudades que incluso tienen mucho más judíos y tienen a lo mejor un inspector o, como dijimos, incluso ninguno. Entonces, ¿qué sucede? Que poco se habla del tema, hay pocos inspectores, hay pocas soluciones al problema, y entonces vemos que la mitzvah de Shadnez de alguna manera queda aplazada y olvidada. Otro punto muy importante es que realmente hay una desinformación abrumadora en el Kahal, en la gente en general, en los clientes, sobre el tema de Shadnez. Y esto se divide en 2 partes.
La primera es que existen muchas leyendas urbanas, digamos, por parte del cliente, que dicen, no, mira, fíjate, el lino es muy caro, y como el lino es muy caro, no suele haber lino, entonces no hay ningún problema de shadness hoy en día. Esa afirmación es totalmente errónea. ¿Por qué? Porque realmente el lino es verdad que es un poco más caro en ciertos países del mundo, pero es un poquito más caro. No es un monto excesivamente dramático como para generar una diferencia de que no se utilice esa fibra. E incluso hay países en el este de Europa, como Rusia o Ucrania, que realmente el lino es incluso más económico que otro tipo de fibras. Y no solamente eso, sino que el lino es una fibra fuerte, una fibra buena, de buena calidad. Y aquellos fábricas de confección de textil desean utilizar y prefieren utilizar fibras de buena calidad, y por eso incluyen en sus prendas fibras de lino para reforzar sus trajes y para utilizar sus confecciones, y vemos que realmente hay un crecimiento paulatino del tema del lino a nivel de confección textil a nivel mundial. Y no solamente eso, sino que también el mundo hoy en día tiene más conciencia de evadir y evitar la contaminación ambiental. Y todas las fibras de poliéster que se tienen que realizar de una manera contaminante se pueden ver aplazadas y se pueden utilizar fibras naturales como el lino o algodón, y así evitar contaminación ambiental. Y hoy en día que está aumentando la conciencia sobre la contaminación ambiental, pues el lino está regresando a ser una parte principal dentro del textil que vestimos nosotros. Otra afirmación que la gente suele utilizar es que no, que fíjense que en China, la gente en China no sabe que el lino, no utiliza el lino, y realmente el lino no existe porque hoy en día la mayoría de las confecciones se hacen en China. Eso no es real. ¿Por qué no es real? Porque como veremos más adelante en los capítulos siguientes, también en China existe lino, y también en China adhieren el lino dentro de las confecciones, y eso es una afirmación totalmente irreal. O hay mucha gente que dice, no, mira, yo vi la etiqueta de mi traje y la etiqueta dice que tiene lana, pero no dice nada de lino, o tiene viscosa, no dice nada de lana ni de lino, pero realmente esa afirmación no tiene ninguna base, porque la etiqueta, en tal caso, lo que nos enseña es únicamente la tela externa de la pieza. Pero las telas y las confecciones textiles tienen muchos entretelas y que hay que revisar, como vamos a explicar más adelante en siguientes capítulos. Así que esa afirmación también es irreal. Ahora, un tema que es todavía más doloroso es el engaño que existe por parte de los comerciantes textil al cliente final. ¿Qué pasa? Que lamentablemente, como el tzibur, la congregación en general, desconoce las leyes de shadness y desconoce su presencia real en el mundo textil, se aprovechan los comerciantes de textil y engañan a los clientes con afirmaciones que no son válidas. Por ejemplo, los sastres dicen, no, fíjense, realmente no hay ningún problema de shadness y no coloco lino, etc. Les voy a contar unas anécdotas que ocurrieron conmigo personalmente para que entendamos hasta qué punto puede llegar esto. En una oportunidad fui a visitar a mi familia a Venezuela y estuve aprovechando ese viaje para hablar del shadness y para reforzar a la gente para que revise shadness. Y me le acerqué a un yehudí, un yehudí bueno, y le pregunté si él solía revisar sus trajes de shadness. Él me dijo una cosa muy interesante, una afirmación, y me dijo, fíjate, yo todos los trajes que me hago, los hago a medida, con un sastre local de la ciudad, que no es judío. Sin embargo, él trabaja con la comunidad judía en la ciudad y él sabe que no puede utilizar la mezcla de lana con lino. Le dije, si es así como la afirmación que me estás diciendo, tienes todavía más obligación de revisar tus trajes, ya que los trajes confeccionados en sastres son trajes mucho más complicados y el porcentaje de la presencia de shadness es mucho mayor. El señor se convenció de mis palabras y me envió 11 trajes para revisarlos. Esos 11 trajes eran trajes bastante complicados de abrirlos y de revisarlos porque son trajes confeccionados con una muy buena calidad y tenían muchísimas entretelas y estaba muy bien cerrado.
De los 11 trajes que me envió el Señor para revisar, nada más y nada menos, 9 tenían shadnez. Era un pequeño hilo que se introducía por la zona del hombro, que realmente era un hilo que no cumplía ninguna función importante dentro de la confección interna del traje. Sin embargo, era lino y el traje era de lana. 9 de los 11 tenían shadnez. Y fíjense hasta qué punto el compromiso que tenemos nosotros los laboratorios con la revisión del shadnez, que por error, uno de los trajes que le revisé, le rompí el traje en su tela externa. Le dañé el traje, son cosas que pueden ocurrir, y realmente lo llamé y le dije que quería pagarle los daños ocasionados por mí. Él se negó, yo no quise aceptar lo que él me dijo y llamé al sastre y le pregunté más o menos cuánto puede costar un traje de una confección para ese cliente, y él me dijo que el promedio de los trajes que él utiliza son de $600 cada traje. El mes y medio de revisión que me tomaron revisar todos esos trajes, esos 11 trajes que eran muy complicados, al final se compensaban con los $600 que yo tenía que darle, y no le cobré absolutamente nada por mi trabajo de un mes y medio. Es la responsabilidad que debemos de tener. Pero lo que vemos es cómo también sastres, es verdad que ese caso es un sastre no judío, pero sin embargo pueden engañar a la persona, uno no puede fiarse de ese tipo de actos. Un caso todavía peor. En la ciudad de Kriyat Sefer, un Abrej, que es una ciudad religiosa ortodoxa en Israel. Un Abrej había comprado un traje y lo había revisado de shadnez y estaba limpio el traje. Lo utilizó varios años y víspera de la fiesta de Pesach fue al sastre para hacer unas reparaciones que necesitaba el traje después de varios años de ser usado. Posterior a la reparación, volvió a reenviar el traje a el laboratorio de shadnez como la ley exige, y efectivamente el Bodek Shadnez inspeccionó los hilos que se utilizaron para el arreglo de ese traje y descubrió que el hilo que utilizaron era nada más y nada menos que lino. Por la sorpresa del inspector de shadnez, llamaron al sastre que se encargó de hacer ese arreglo, y fue realmente un yehudí que trabajaba en la misma ciudad de Kriyat Sefer. Era un yehudí religioso, ortodoxo, que vivía en la ciudad de Kriyat Sefer en Israel, y el inspector de shadnez fue a hablar con él para decirle el error que casi provocaba, incluyendo un hilo que tenía lino. Por la sorpresa del inspector, aquel sastre empezó a discutirle y decirle: no, discúlpame, pero ese hilo no es lino, ese hilo realmente es un hilo de algodón. Y empezaron a discutir y no llegaban a ningún acuerdo, así que el inspector le dijo: ¿sabes qué? Tengo una idea. Vamos a ir a el mayorista que te vendió estos hilos y vamos a preguntarle de qué están hechos estos hilos. Efectivamente fueron al mayorista, y cuando se acercaron al mayorista le preguntaron: dígame usted, ¿estos hilos son de lino o algodón? Y fíjense lo que dijo el mayorista en Israel. Les dijo: señores, este hilo realmente es un hilo de 100% lino. Sin embargo, no tenía forma de venderlo, no había mucha cotización, la gente no quería comprarlo, y por cuanto que la gente no quería comprar ese hilo, le cambié la etiqueta que decía 100% lino y le imprimí una nueva etiqueta y le coloqué 100% algodón, y así se lo vendí a este señor que realmente llegó hasta la ciudad de Kriyat Sefer, y por muy poquito casi ocurría una desgracia, que mucha gente en la ciudad que repararon sus trajes con ese sastre hubieran vestido shadnez sin que lo hubiesen sabido. Vemos cómo puede llegar los casos estos incluso a Israel, incluso una ciudad religiosa como Kriyat Sefer, y no podemos nosotros convencernos o dejarnos llevar por aquellos vendedores o sastres que quieren decir y quieren vender su mercancía sin saber la importancia que tiene la mitzvah de shadnez. No solamente eso, también tiendas, incluso en zonas religiosas de Israel, suelen engañar a sus clientes y decirle: no tiene shadnez, despreciando la importancia de esta mitzvah. Otra anécdota que ocurrió en una tienda en Jerusalén, en el barrio de Geula, que seguramente muchos conocerán. Un bajur, un muchacho joven, fue a comprar un traje en una tienda en Geula y le preguntó al vendedor si el traje estaba libre de shadnez. El vendedor le dijo: mira, yo me encargo de llevar el traje a inspección de shadnez y dentro de una semana ven a buscar tu traje. Efectivamente, después de una semana vino el bajur a recoger su traje
Y el vendedor le dijo, mira, el traje está kasher, aquí tiene su etiqueta, págame los 50 shekel que me debes de la revisión y muchas gracias y hasta Dios. El bajur sintió que había algo sospechoso, algo no muy limpio dentro de este acto. Entonces decidió reenviarlo a otro laboratorio para revisar. ¿Qué encontraron? Que el traje realmente sí tenía shadness. Ahora la sorpresa y el problema es, ¿quién fue entonces ese laboratorio que dijo al principio que no tenía shadness cuando realmente sí tenían shadness? Fueron a ese laboratorio y le contaron los detalles de la anécdota. Y el laboratorio ese, cuando vio la etiqueta que fue etiquetada, que fue colocada en ese traje, empezaron a reírse y dijeron, a reírse o a llorar. Y dijeron, realmente esta etiqueta que ustedes ven en este traje es una etiqueta que hace ya más de 14 años que dejamos de utilizar. Hemos cambiado el logo hace más de 14 años, esta etiqueta es vieja. Seguramente esta etiqueta se la quitaron de otro traje y se la adjuntaron al traje presente. Y al final reflexionaron en la etiqueta y vieron que tenían 4 orificios en la esquina que realmente corroboraba la teoría que tenía ese laboratorio que estuvo en un traje anterior, se extrajo y se unió al traje que estamos hablando y casi y por muy poco un yehudí, un muchacho religioso que quería revisar su traje de shadness casi hubiese sido tropezado con esta prohibición de shadness. Vemos que no podemos fiarnos de gente que nos asegura de que el traje es kasher y que no tiene ningún problema, incluso que son gente religiosa, incluso que son gente Yirei Shamayim, porque aquí no es un problema Yirei Shamayim solamente, sino que realmente hay mucho desconocimiento sobre las halajot, sobre la realidad que existe en el shadness hoy en día en las facturaciones textil que existen en el mundo. Entonces realmente tenemos que tener cuidado con esto. Otra cosa que suele haber mucho en las tiendas de Israel es lo que le llaman revisión de muestrario, o en hebreo, Bdikat Midgam. Al final del curso voy a mostrar una carta que la firmó Rav Karelitz y Rav Vosner sobre la importancia de no fiarse de Bdikat Midgam, de revisión de muestrario, y no es suficiente con revisar un porcentaje mínimo o un porcentaje incluso grande de aquella producción de trajes, ya que realmente los entretelas que llevan los trajes varían de pieza en pieza. Casi que en cada 7 piezas las telas que están adentro del traje se cambian y por tanto puede ser que un mismo traje, una misma confección, un mismo color, incluso una misma medida, en la misma tienda, en la misma época se compró, pueden tener entretelas distintas una de la otra y una puede tener shadness y una puede no tenerla. Así que no se puede uno sacar conclusión tampoco de que yo me compré un traje de la misma marca hace un mes o hace un año o un compañero mío se lo compró y no tenía shadness. No tiene que ver una cosa con la otra. Otra cosa que la gente suele temer al momento de enviar sus ropas de shadness es que ¿qué sucederá si el traje tiene shadness? Si el traje tiene shadness, entonces lo perdí. Realmente no debemos temer por esto porque solamente una minoría de los casos contienen shadness. Es verdad que hay que revisarlo, como vamos a explicar más adelante, pero la mayoría de los casos no contienen shadness. E incluso en los casos que se consigue shadness, en su mayoría pueden extraerse sin más complicaciones y sin ningún tipo de problema y sin dañar la confección de aquella pieza textil. Entonces realmente no es motivo para temer el que si va a tener shadness, ¿qué va a ocurrir con ello? Si verdaderamente aprendemos a comprar de una manera lógica y pensante y con juicio propio según lo que estamos aprendiendo, compraremos ropas que no tengan problemas de shadness y no tiene por qué haber problema. Otra cosa dentro de lo que es el temor de perder las piezas de vestir es que muchos clientes dudan de la capacidad del inspector de shadness de descoser y coser y cuidar el traje, su prenda que acaba de comprar, su prenda nueva. Es real ese temor y por eso hay que realmente capacitar a los inspectores de shadness no solamente en la detección del shadness, sino también en cómo coser y cuidar los trajes y las prendas textiles de aquellos clientes que lo envían. Y realmente cualquier inspector cualificado
tiene también su capacitación para coser y para descoser los trajes de una manera correcta, cuidando el producto del cliente. Entonces, si ustedes van a un inspector de Shadnez y le piden su teudá, su titulación, que los acredita para revisar Shadnez, pueden asegurarse que también tienen la acreditación y el conocimiento para coser y descoser el traje de una manera comprometida, de una manera buena y profesional. Y por último, está lo que dice en la Gemara, una anécdota con Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai estaba agonizando antes de su muerte y sus alumnos se le acercaron y le preguntaron: Jajam, díganos usted un consejo para la vida. Rabbi Yohanan ben Zakkai le dijo: sea la voluntad de que tengáis Irat Shamaim, temor a Dios, por lo menos como tienen temor de sus compañeros y de los humanos. Los alumnos le dijeron: ¿y eso es todo? ¿No tenemos que temer a Dios mucho más de lo que tememos a nuestros compañeros? Le dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai: ojalá teman a Dios como temen a sus compañeros o a sus amigos, porque realmente solemos tener más miedo de lo que digan nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, y qué dirán y qué no dirán, y nos solemos cuidar más de lo que hacen nuestros compañeros, y de alguna manera nos olvidamos que Akadosh Baruj Hu, Melech Haaretz Kevodó, llena el mundo entero con su honor, y está con nosotros en cualquier lugar, y puede ver nuestras acciones. ¿Qué ocurre? La mitzvah de Shadnez es una mitzvah muy personal. Lo que uno viste es algo muy personal. Y realmente va a ser poca la gente que te va a preguntar: ¿tu traje lo revisaste de Shadnez? ¿Tu corbata la revisaste de Shadnez? Y por cuanto que la gente no va a indagar detrás de tus acciones y tu vestimenta, solemos tener solamente Irat Shamaim, temor de Dios, pero nos olvidamos del temor de las personas, y por tanto el Yetzer Hara es todavía más poderoso e impide que la persona se refuerce en la mitzvah. Es por eso muy importante también hablar constantemente del tema del Shadnez, para que la gente se despierte en el cumplimiento de esta mitzvah. Les voy a contar una anécdota. En una oportunidad estaba yo en el Kolel, donde yo estudio. Suelo constantemente hablar del tema del Shadnez para reforzar a la gente, para que haya Hizuk y la gente se cuide de esta mitzvah. Y me acerqué un día antes de Minjá a recoger mi chaqueta para acercarme a las oraciones de Minjá, y al mismo momento otro abrej del Kolel acercó y tomó su chaqueta y se la empezó a colocar. Al verme, nada más me vio y en eso saltó y dijo: esta chaqueta que estoy utilizando está exenta de revisar Shadnez. Yo no le había dicho nada, pero ya que él empezó a hablar conmigo, le pregunté y le dije: oye, ¿y quién te dijo que está exento? Entonces me dijo: no, porque la etiqueta dice viscosa, dice poliéster y no dice lana ni lino. Entonces le hice una prueba rápido, le tomé unas fibras de debajo del cuello, del fieltro que está aquí, y le hice una prueba inmediata y le dije: fíjate, el fieltro que tienes ahí es lana, y si eso es lana, realmente, ya que en Shadnez no hay bitul, anulación, y es parte de un solo traje, realmente es como que si fuera un traje de lana y que tienes la obligación de revisar Shadnez. En ese momento la Barej se quedó frío y se quedó así un poco contrariado con lo que había ocurrido. Pero ¿qué pasa? Que eso es un resultado del que nosotros hablamos constantemente de la mitzvah de Shadnez. Entonces, de alguna manera es más mudaut, hay más conciencia en el tzibur, en la congregación, del cumplimiento de esta mitzvah. Entonces, he aquí todos los motivos por qué solemos no cuidarnos en la mitzvah de Shadnez, y es bueno que las retomemos y que las estudiemos bien para reflexionar un poco más sobre el tema de Shadnez y no recaer en estos errores, para así empezar a cumplir bien con esta mitzvah de Shadnez. Mi nombre es Yitzhak Wajnon. Si quieren ver más contenido pueden entrar a la página web www.adarlevush.com para más información y más contenido. Muchas gracias por estar conmigo aquí en este cuarto capítulo. Nos veremos en el próximo capítulo de este curso de Shadnez.